Actualmente en Japón viven 120 millones de personas y de las cuales 14 millones viven en Tokio. Estamos hablando de casi el 10% de la población y esto está generando problemas. 田舎の人口が減っちゃうと、まず空き家がものすごく増えちゃって、空き家が増えるっていうことはすごく危ないことなんだよね。で、あと人数が減るっていうことはそれだけ経済が回らなくなるっていうこと。そうなると町が持っているお金が減っちゃうから町の力も弱くなっちゃうんだよね。で、そういうことがどんどん増えていくと若者にとっても魅力的な街じゃなくなってしまうからどんどん悪循環に陥っちゃうっていう問題があるんだよね。 Así que las ciudades pequeñas y pueblos de Japón, ¿qué están haciendo para resolver este problema? Pues se escucha como una farsa, pero es verdad, están regalando dinero. Hace unos años investigando en internet me apareció una noticia que yo creí que era totalmente falsa y decía literalmente así: Japón le está regalando dinero a la gente para que se muden a los pueblos. Y viendo esta noticia yo dije, obviamente es mentira. Pues adivinen qué, amigos, es totalmente verdad y nosotros somos prueba de ello. 今回は私たちがどうやってまたはなぜそのお金をもらったのかっていうのを皆さんに共有したいと思います。 Así que si les gusta el video, denle like y suscríbanse y déjenos un muy bonito comentario. ¡Vamos a darle! Pero por tanta plática se nos va a secar la boca, ¿no? Entonces mira lo que te preparé. Uy, cerveza. Una cervecita, la que te encanta. Uy. Demasiado esponjado. Esponjado, ya no te espuman, ¿eh? Espuma. ¿Y cómo decimos en Japón? Kanpai. Kanpai. Ah. Y también te traje unas papitas de las que te gustan, mira, para quedarnos aquí platicando a gusto, ¿ok? Itadakimangos. Itadakimangos. Ahora sí ya me dieron ganas de platicar. Nosotros solíamos vivir en la gran metrópolis de Japón, Tokio. Sin embargo, la prefectura de Yamanashi, que es la prefectura que está al ladito de Tokio, nos convenció con la gran cantidad de 600,000 yenes, que son aproximadamente 80,000 pesos mexicanos, para que nos mudáramos a esta prefectura. Así que el día de hoy les vamos a platicar cómo fue todo este proceso y cómo nos ha ido viviendo en el campo de Japón. Inaka ni sundete do? ¿Tanoshii? もちろん楽しい。すごい生き生きしてる。 ¿Iki shiteru? Así que para empezar, ¿por qué y cómo nos regalaron este dinero? A nosotros nos dieron este dinero cuando nos mudamos a Yamanashi hace 3 años, pero el sistema sigue vigente y se los voy a leer. Primer condición para recibir este dinero, tener un ingreso por familia de menos de 5 millones de yenes. この500万円っていうのは、1人だったら結構高い年収になるんだけど、確かに2人で住んでいれば少ないかもしれないね。少ない方だね。かなり少ないと思う。Segunda condición, que sea una pareja casada ese mismo año. Únicamente vas a aplicarla si te acabas de casar. Y nosotros justamente en ese tiempo nos acabábamos de casar, ¿no? Sin embargo, la condición 3 es que ambos teníamos que tener menos de 29 años. Y si hubiéramos tenido entre 29 a 39 años, nos hubieran dado solamente la mitad. Y la interpretación que yo tuve ante estas condiciones fue: seguramente el campo de Japón está jalando a gente que vive en la ciudad para aumentar la población, para que se mueva más dinero aquí en el campo, ya que desgraciadamente las últimas décadas los pueblos están desapareciendo poco a poco. 日本人だからきっと僕より実感があると思うんだけど、都会に子供とか若者が集中しているっていう例とかある？あるね。有名な話だと東京の保育園は何人待ち。保育園に子供を入れるためにものすごい人数と時間は待たないといけないんだけど。でもそれがもう社会問題に最近は日本でなってます、でも田舎だと全然そんなことはなくって待つ必要はなくって入れたい時期に入れられる。 Y es que es obvio que pase esto, ya que antes ya existía una cierta cantidad de guarderías en Tokio, pero ahora que toda la gente de los pueblos se está mudando todo el mundo a Tokio, pues hay demasiada gente y ya no pueden meter a los niños a la guardería, los cupos en las universidades ya están llenos, vas a cualquier lugar y siempre está lleno de personas. しばらく田舎に住んでてさ、久しぶりに東京行くと人混みに圧倒されるよね。圧倒される。毎回する。もう電車もものすごい人だし、街は歩いてても人とぶつかりまくるし、よく私たちカフェに行くんだけど、お茶飲みに。そういう時も結構席待ちが多いよね。そうだね。Y yo entiendo que Tokio es un lugar súper divertido, hay muchos lugares para visitar, para trabajar, para estudiar, pero no podemos ignorar la realidad de que es demasiada gente. Así que las otras prefecturas de Japón le están echando ganas con dinero para invitar a las nuevas parejas para que tengan hijos en esa prefectura, para que vayan a estudiar a las universidades. Y así en nuestro caso, que éramos recién casados, nos pescaron
Y aquí en Yamanashi terminamos viviendo. Amigos, últimamente le he estado enseñando español a mi esposa y lo ha aprendido bastante bien. ¡Felicidades por mudarse a Yamanashi! Gracias, me gusta el dinero. ¿Cuál fue su motivación para mudarse a Yamanashi? El dinero. Antes de grabar este video aproveché para ir a cortarme el cabello, amigos, y además preguntarle a mi estilista qué es lo que piensa de vivir en el campo de Japón. Así que chequen lo que nos dijo. ¿Ima wa nande inaka ni sundeirun desu ka? ここを選んで住んだというか、そうではなくてこの近くに生まれて結婚して主人の家がこの町だったので自然と、ここに住んでいる感じです。どうですか？好きですか？好きなところもあるし、半々くらいかな。不便だなと思うところもあるし、いいなって思うところもたくさんあるけど、好きなところは空間と時間にゆとりがあります。住むスペースも都会よりも広く取れるし、逆に田舎より都会の方がいいというところはどうですか？便利なところ、新幹線の大きな駅が近い、そして空港も近い、だから行きたいところに短時間で行けるところ。 ¿Qué te parece si ahora les platicamos un poco de las cosas que nos gustan de vivir en el mero campo de Japón? Vamos. ¡Vamos! Número 1、犬と生活しやすい。これはすごく大切、私たちにとっては。今私たちアドくんを、Ya está ladrando ahora, de hecho, mira. アドくん吠えてるんだけど、アドくん飼ってて、田舎は自然がすごい豊かなので、アスファルトじゃなくって土の上をアドを散歩できるっていうのはすごくいいなって思います。ほらおパパだよ、ボンボン。Número 2, la comunidad entre los vecinos. Cuando yo vivía en Tokio, vivía en estos edificios con muchos apartamentos en donde viven decenas de personas, y aún así yo nunca hablé con un solo vecino y de hecho nunca les vi ni la cara. Y ahora que me mudé al campo de Japón, conozco a todos mis vecinos. De repente me traen frutas, me traen regalitos, si nos topamos en la calle nos quedamos platicando. Y esto me parece una ironía, porque en Tokio hay más gente pero te sientes más solo, y en el campo hay mucha menos gente pero te sientes más acompañado. Número 3です。出費を抑えやすい。東京を歩くと分かると思うんだけど、東京はものすごいものに溢れてて、可愛いものとか美味しそうなものだってたくさんあるから、もう外を歩くだけで欲しいものがたくさんできちゃう。物欲が刺激されまくっちゃうんだよね。だからもう本当はいらなかったんだけどなっていうものをついつい買っちゃう。あと家賃も全然違う。私たちすごい広いね家に住んでるんだけど、そこが家賃今7万円ぐらいで、ネットで調べたところだいたい同じような条件で東京っていうと最低でも20万はする。でだいたい20万から30万が相場みたい。 Más de 3 veces de lo que pagamos ahora, increíble. であと地味にすごく嬉しいのが野菜がすごい新鮮なんだけど安いところ。嬉しいね。 Actualmente personas de todo el mundo, incluyendo latinos, están pensando en mudarse a Japón. Pero obviamente no es fácil. Aparte de que no se habla el idioma, no se entiende la cultura, mudarse a Japón es un poco caro. Así que este tipo de incentivos que te da el gobierno nos ayudan muchísimo para poder comenzar una vida en este país. Así que para todas las personas que están pensando en estudiar o trabajar en Japón, yo los invito a que no se limiten únicamente en vivir en Tokio, sino que también piensen en que pueden empezar una vida en el campo de Japón. Yo, por ejemplo, vivo muy cerquita de Tokio, así que regularmente vivo tranquilo, vivo barato, bien a gusto con mi esposa y mi perrito en un jardín bonito, y cuando quiero ir a pasarme la bomba con mis amigos en Tokio, me subo al tren una hora, voy, me paseo y me regreso. Número 4, vivir con tranquilidad. Vivir en el campo de Japón realmente te deja muy tranquilo y te trae mucha paz a tu vida. Hay aire fresco, hay mucha naturaleza, alcanzas a ver todo el cielo azul porque no hay edificios, y yo cuando vivía en Tokio sentía que todo era muy gris. Sí, gris, y esto tiene una razón. En Japón, por ley, está prohibido ponerle colores llamativos a tus casas o edificios. Así que nunca vas a ver una casa o un edificio color rosa mexicano ni amarillo patito. Y en la ciudad, como no hay mucha naturaleza, sales de trabajar cansado y ves todos los carros blancos, negros o grises, la mayoría de los edificios grises, el asfalto negro o gris, y aquí en el campo, verde.
verde. Lo que sí hay que mencionar de Tokio es que sí hay muchos parques, ¿eh? Tal vez no haya naturaleza como montañas o ríos, pero sí hay parques en cada zona. Y eso para mí es muy importante. Número 5、海外旅行に行ける。これはさっきのメリットとつながってるんだけど、出費を抑えた分旅行にお金を当てられるっていうのが私たちにはとってもメリットだと感じてます。 Y el sexto punto que nos gusta de vivir en el campo son las compras. Porque imagínense, es Navidad o Año Nuevo, el cumpleaños de alguien y la familia se va a juntar. Y mi esposa me dice, Yamil, ve y compra una caja de cervezas. Pues cuando vives en Tokio tienes que ir a pie o en bicicleta a comprar estas cervezas al supermercado. Pero imagínense con la cajota caminando o dentro del tren con la cajota, pues obviamente no te vas a ver bien. Y la ventaja de vivir en el campo es que todos se mueven en automóvil. Así que puedes comprar las cervezas y de ahí pasarte a la lavandería y hacer todo de un jalón, y esto hace que las compras se vuelvan mucho más fáciles. Pero mucho ojo, obviamente también puedes tener automóvil en Tokio. El problema es que para rentar un estacionamiento de tu casa tienes que pagar mucho dinero al mes, y esta es una de las razones por las cuales la mayoría de la gente de Tokio no tiene carro. Y ahora sí, el punto más importante, ¿cómo se aplica para este tipo de programas? 実際日本に来て補助金を申請したい人はぜひ市役所に行ってみてください。でももしかしたら他にもいろんな制度とか、あと全てが英語対応しているわけではないと思うので、もしいれば日本人の友達にお願いして日本語でいろいろと聞いてみてもらってください。実際に山梨に引っ越してきて60万円もらってどう？助かった？すごい助かったよね。実際私たちがもらった時って私は仕事を1回辞めた時、ヤミルはもともとやっていた会社を辞めて YouTuber になりたての時だったから、お互いお金がすごいなかった時、収入もなかったし貯金もねまだそんなに私たちなかったんだけど、2人で結婚したばっかだったから大変だったよね。引っ越しだけでだいたい50万円ぐらいいったんじゃないかな。もしかしたら言ったかもね。Si este video les sirvió, aunque sea un poquito de motivación para venir a Japón, no olviden regalarnos un like, suscribirse y dejarnos un muy bonito comentario. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.